Bueno, lo que me interesaba más que nada era preguntarles a ustedes quiénes habían visto la película antes. Mira, A todos habían visto la película antes. Bueno, entonces, a mí puntualmente yo creo que siempre en los libros de historia se nos habla, el libro de historia, perdón, en lo que es los libros de cine y teoría de cine argentino, yo creo que hay un gran problema, incluso al día de hoy, esta idea de que el cine argentino es malo, como que hay siempre una constante de el ujú, cine argentino es malo y esa cuestión que a mí personalmente me choca y muchas veces siento que tengo que estar como defendiéndolo, porque si no, el cine argentino tiene este exponente, tiene este exponente. Y voy a repetir un poco de historia, que quizás es un poco de disco rayado, pero me interesa un poco hablar de por qué llegamos a esta concepción de que el cine argentino es malo. Hola José María, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están Bueno, antes todos y hola, todas? de hola comenzar, José. chicos, les voy a pedir un favorazo les voy a pedir. Les voy a silenciar el micrófono a todos y todas, y no se lo, y voy a poner para que no se lo puedan activar, ¿ok? Bueno, quisiera que pudiéramos en este momento, entre todas y todos los que estamos acá presentes, darle la bienvenida. No sé si está presente ahí todavía. Eh, el señor Gastón Pols está presente acá. Ahí le pongo para que pueda activar el micrófono. Me contestó en Instagram y no sabía si iba a poder estar presente. Gastón, bueno, más que nada, primero que nada quería agradecerte el Por favor. favor que nos has hecho y bueno, eso, una gran alegría tenerte Un acá presente. placer, un placer. Ahí saludo a todos, a todas. Veo muchas caras, así que bueno, un placer enorme y gracias por la invitación, mi querido. Gracias, Leo, por la invitación. Un placer siempre Bueno, de me cine. alegro muchísimo y sé que seguramente tenés un montón de cuestiones. Principalmente cuando estaba armando la clase, había tres preguntas que me interesaba hacerte. Ujú. Simplemente, la primera es, bueno, convengamos que está esta cuestión de que siempre se habla de la idea... Ah, perdón que te pregunto antes de continuar, ¿te molesta que se grabe la clase? No, no, todo Ah, bien, todo bueno. bien. Listo, perfecto. Eso. La primera cosa que te quería consultar era, bueno, estábamos hablando justo cuando llegabas de esta idea de que muchas veces uno tiene que estar defendiendo el cine argentino, esto de decir, no, pero el cine argentino es bueno, esta cuestión. Y estábamos hablando un poco de la historia del cine argentino, de cómo durante el proceso militar la mayoría de las producciones argentinas tenían una tendencia a este cine verde, este cine de baja calidad. Y muchas veces se habla de que el nuevo cine comienza con Tango Feroz, y para mí yo creo que, al menos para mi generación, quizás con Nueve Reinas comienza este nuevo cine. Porque, y brevemente, siempre me sale la parte de profesor, perdón. Esta cuestión de que durante los 90 la mayoría de las producciones argentinas dependían pura y exclusivamente de la coproducción, que tenía que venir un capital de España, un capital de Italia, y a partir de ahí cómo se trabajaba. Y bueno, producciones como Martin H., como, bueno, no me viene a la cabeza Sol de Otoño, la mayoría eran coproducciones ya sea con España o con México. Quería consultarte cómo te llegó el guión o cómo te llega la oportunidad de participar en Nueve Reinas. Bueno, en relación a eso, me parece que hay algo súper interesante que tiene que ver con que hubo muchos momentos en la historia del cine argentino donde se habló del nuevo cine argentino. Después fue más instalado en los últimos 30 años, por ahí, ¿no? Desde el 90 y algo, el nuevo cine argentino, donde venían producciones como Nueve Reinas, o también por ahí en algún momento Mundo Grúa, antes, las películas Pizza Birra Faso, o sea, venían como a sacudir un poco, o para mí igual hay una película medio bisagra en el cine argentino, que es una película no tan conocida por el gran público, me refiero que es Buenos Aires Viceversa, una película de Agresti, de Alejandro Agresti, que venía como a sacudir un poco la forma también de contar. Pero hubo muchos momentos en la historia previa en que venían directores que renovaban de alguna manera la forma de contar o la forma de producir o hasta la forma de actuar a veces o cómo proponían a los actores actuar.
A mí me tocó, sí, formar parte de esa última etapa del nuevo cine argentino. Y me siento súper orgulloso porque trabajé con un montón de gente a la que yo admiro mucho. Y además porque un poco por esto que decías, eran necesarias las coproducciones que hoy también siguen existiendo, ¿no? Por ahí me acaban de llamar hoy para una serie de Netflix, no película, pero serie donde, bueno, el director es español, se filmaría en Paraguay, habría algo uruguayo, creo que esto también tiene que ver con la globalización y con que, bueno, como en nuestros países acá viven paraguayos, uruguayos, suizos, italianos, bueno, es más fácil producir algo con muchos idiomas o con muchos acentos. A ver, pero más allá de eso, lo atractivo del cine, un poco yendo a todo lo que tocaste al principio, es que ¿por qué tenemos que defender el cine? ¿No? Parece que, che, hay que defender todavía el cine. El cine creo que en sí mismo es una defensa. O sea, ¿de qué? Es una defensa de un montón de la historia, defiende la historia, defiende la libertad para contar. O sea, si ustedes, cualquiera de ustedes que están acá, quiere contar una película, seguramente va. Y yo les digo, bueno, les voy a dar $100.000 o $1.000.000 para que cuenten su película. Seguramente ustedes van a contar la película que ustedes quieran. ¿Se entiende? O sea, es libre. No es que yo les tengo que decir, bueno, les voy a dar $1.000.000 y quiero que ocurre también muchas veces, pero la idea es que sean libres y que ustedes escriban la historia o de sus vidas o de un sueño que tuvieron cuando eran chicas o chicos. En ese sentido es lo más lindo que tiene el cine, que es libre uno puede contar lo que quiera. Uno puede contar la historia de una niña que vive en su habitación y juega con una muñeca y con un príncipe o juega al fútbol. Y eso es lo más hermoso. Entonces el cine defiende la libertad, el cine defiende la historia, pero ni siquiera la historia de un país. Estoy hablando, defiende sus propias historias. Porque si ustedes quieren contar su infancia, la van a contar a su manera. Y eso es defender la historia de uno. Es decir, yo no voy a decir que mi papá era malo si mi papá era bueno. Yo no voy a decir que a mí me pegaban si a mí no me pegaban. Yo no voy a... Eso es libertad. Entonces, para mí el cine es defensa y también es ataque a veces, ¿no? El cine puede atacar mentiras, puede atacar faltas de libertades y también, que eso es lo más hermoso que puede tener el cine y por eso hay que defenderlo, el cine es emoción pura. ¿Quién de acá no se ha reído con una película, con una escena? ¿Y quién de acá no se ha emocionado con una escena? Todos seguramente acá alguna vez alguna escena nos emocionó y nos sacó una lágrima y decimos, wow, yo que me creía tan duro con algunas cosas, esta escena me está haciendo llorar. Entonces, el cine, ¿cómo no defenderíamos eso, no? Que es la emoción pura, es la libertad. Y una cosa más, con esto lo redondeo, pues si no me podría pasar una hora con una sola pregunta, pero digo, el cine también tiene algo que es hermoso. El cine no lo hace una persona sola. Sí o sí, el cine necesita de alguien más. No sé si hay algún caso en la historia de la humanidad que una película haya sido hecha solo por una persona, dirigida, editada, musicalizada, actuada, presentada, estrenada, comercializada. Siempre hay otra persona, entonces el cine es trabajo en equipo. Eso que estamos viendo detrás tuyo, Leo, que Puse Nueve Reinas, sí. están Ricardo Darín y Gastón Pauls. Ricardo Darín y Gastón Pauls son vistos porque hay un montón de gente, que es un equipo inmenso de gente, haciendo que eso sea posible. Entonces, defender el cine es defender el trabajo en equipo también. Sí, a ver, como arte, el cine es el arte más colectivo, porque si tomamos Enorme. cualquier otra expresión, creo que junto quizás con el teatro, pero el cine, para hacer una toma de un fotograma, que sería la mínima expresión, necesitas un alto capital, no solamente económico, sino humano, de muchas personas. Es eso. Entonces, Es, sí, es, además...
Perdón, sí. No, no, es que justo diste en eso. Es tan hermoso cuando uno ve un fotograma después en la pantalla, porque vos sabés lo que costó. Uno sabe lo que le costó. Imagínense ustedes que tengan una idea, que se animen a escribirla ya es un montón. Que se tomen el trabajo, ustedes, de decir, esa idea que tuve, eso que me pasó cuando yo tenía 6 años, lo quiero escribir. Entonces se toman el trabajo durante un mes, 2 meses, 6 meses o a veces hasta 20 años de escribir el guión. Eso es un montón, que se animen a escribir un guión. Y el guión lo pueden escribir a los 25 años o lo pueden escribir, como hay casos, a los 85 años. Pero siempre es hermoso poder escribir un guión. Pero es un trabajo, es un riesgo, hay que animarse, hay que bancarse las dificultades. Bueno, después de escribir el guión, tenés que ir a mostrárselo a algún productor a veces. O decir, bueno, lo voy a producir yo, voy a invertir toda mi plata que me queda en una película. Después tenés que llamar a un director. Después ese director dice, bueno, voy a llamar a alguien que va a hacer el vestuario. Voy a llamar a alguien que va a hacer la dirección de fotografía. Voy a llamar a alguien que va a hacer el sonido. Voy a llamar a alguien que va a hacer la cámara. Voy a llamar al utilero. Voy a llamar al que hace el catering, que nos permite comer. Voy a llamar después a un editor. Voy a llamar después a alguien que hace la postproducción de sonido. Son un montón de áreas que cuando uno ve la pantalla decís, este es el trabajo en equipo. Cada uno hizo su trabajo y permite que todo eso sea un engranaje perfecto. A veces sale mejor y a veces sale peor, no importa. Es tan hermoso hacerlo que después, por eso a veces yo también me peleo con un crítico, cuando las críticas son despiadadas, porque digo, ese crítico sabe todo lo que costó, no es tan fácil. Es muy difícil hacer esto. Y ojalá además tuviéramos en la Argentina todos los medios para decir, vamos a hacer 40 películas. No, a veces hacer una, en esa película vos pones todo lo que tenés. Yo conozco gente que hipotecó su casa para filmar la película. Y después leo una crítica que dice, no me gustó. Digo, pará, con más respeto, porque es muy Además, difícil. perdón que te interrumpa, a mí me parece tan cruel la cuestión de las estrellas. Viste que son 5 estrellas y de acuerdo, es como, ¿dónde está lo Nah, cuantificable? ¿Dónde está el porcentaje que te llena, qué sé yo, son 5 estrellas, 20% cada estrella, ¿qué representa ese 20%? Es como que hay una crueldad en eso también. sí, sí, claro que hay Sí. una crueldad y para mí la mayor de las crueldades es justamente esa falta de respeto a que ese guión, bien o mal, no importa, porque además es Ujú. relativo. A algunos les puede parecer una estrella y a otros les puede parecer 5 estrellas, que igual todo es relativo. Pero digo, nadie sabe todo el dolor que hay detrás de ese guión, o toda la esperanza que hay detrás de ese guión, o todo lo que le costó al guionista procesar y poder escribir cada una de las letras de ese guión. Entonces, muchas veces yo me he encontrado con críticas hasta, muchas son muy, muy, muy respetuosas, porque hasta por ahí te ayudan a entender dónde por ahí vos podés mejorar para la próxima, pero a veces son descarnadas, descaradas y absolutamente irrespetuosos y soberbios los que lo Ujú. hacen. Te puedo hacer una pregunta dentro de eso que comentas, que no era de las preguntas que tenía inicialmente. Para vos, en el rol del artista, ya sea actor, ¿qué rol cumple la crítica? La crítica hasta acá más despiadada era la mía misma. Yo soy, y aprendí igual a no ser tan crudo y duro conmigo, porque cuando yo hago una película, hago lo mejor que puedo. No conozco a ningún actor que se pare delante de una cámara a hacer lo peor que puede. O sea, todos hacemos lo mejor que podemos. Y a veces haces una escena y por ahí estás en un día malo, como le pasa, no sé, Messi erra Ujú, penales. Messi erró penales. Y si Messi erra un penal, ¿por qué yo no me voy a equivocar en una escena? ujú. Y, y entonces también aprendí a ser más condescendiente, respetuoso y hasta amoroso conmigo, porque cuando yo me siento el día del estreno a ver lo que hice,
yo no puedo ser tan irrespetuoso. Yo tengo que entender que eso que yo veo en pantalla fue filmado en 2 meses por ahí. Y que había días en los que estaba mejor y días en los que estaba peor. Y había días en los que yo estaba bien, pero por ahí mi compañero o mi compañera no tanto. Entonces la escena no fluyó de la misma manera. Pero digo, el peor de los críticos puedo ser yo y el mejor de los críticos puedo ser yo. Yo hoy, mira, yo lo cuento porque es una anécdota hermosa. Yo tenía 25 años, 26 años y estaba en el Festival de San Sebastián y estaba en una comida con un montón de actores, actores muy importantes, o sea, enormes, españoles, Fernando Fernán Gómez, o sea, que era un actor enorme, José Sacristán, Victoria Abril, que venía trabajando en toda la película de Almodóvar, y en un momento no, y Manol Arias, y en un momento no sé qué digo yo, y Victoria Abril me dice, ¿qué? Le digo, no, que el otro día una crítica me destrozó, digo yo. Y Victoria Abril me dijo, ah, ¿todavía lees las críticas? Le digo, Ujú. sí. Le digo, ¿tú no? Me dijo, no, ¿para qué? Ya está hecho. Y digo, claro, ella no las leía. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho. Entonces, y había hecho lo mejor que podía, lo que tenía que hacer. Entonces me dijo, ya lo que opinen, ojalá les guste, pero yo ya lo hice y lo hice con todo mi amor. Mi trabajo ya terminó. Entonces, eh, y lo disfruté cuando lo hice. Entonces me parece que hoy yo sigo leyendo las críticas y a veces me deprime cuando me pegan, pero ya no tanto, porque digo, ya está hecho y lo hice con amor y lo mejor que pude. Totalmente. Bueno, justo tengo un libro acá que para mí es un medio una Biblia, es la autobiografía de Lucille Ball, que Ah, si bien Dios. uno puede tomar la cuestión de la comicidad y demás, tuvo un gran rol dentro de producción, y una vuelta hablando sobre lo que es el arte de la actuación, dice que puntualmente la arena del artista se refiere a la actuación, la arena del artista es igual a la arena del gladiador. Entras a morir o a ganar, no hay punto Sí, intermedio. Entonces, como que sí, eso muchas veces me quedó muy presente eso cuando lo leí. es muy Eh, bueno. Así que bueno, quería consultarte de vuelta con lo que habíamos iniciado con respecto a cómo llega el proyecto a vos de Nueve Reinas, porque bueno, dentro de la clase, una de las cosas que queríamos hablar era el concepto de lo que es el giro argumental, viste que ahora está muy hasta sobreexplotado, pero bueno, ¿cómo Sí. llega el guión a vos? ¿Cómo llega la propuesta? Fabián Mechinsky, un realizador que perdimos muy joven él, así que bueno, cómo llegó, si lo conocías a él, bueno, es más que nada No, eso. no, en realidad yo esto lo conté alguna vez. La película la iban a filmar, los dos actores de la película eran el Puma Goiti y Leonardo Sbaraglia. Ujú. Ellos iban a ser los protagonistas. Y faltando, creo que literalmente un mes y medio, por un par de temas de tiempo, Sbaraglia estaba presentando Plata Quemada, entonces quería dedicarle tiempo al lanzamiento de Plata Quemada por algo una decisión que terminaron tomando los directores y Fabián Bielinski, nos terminaron llamando a Ricardo Darín y a mí. Pero faltando muy poco, literalmente un mes y medio, no más. Sí. Entonces, cuando leí me pasó algo que yo lo cuento con un poco de vergüenza porque habla un poco a veces de la idiotez nuestra a la hora de leer. Yo leí el guión, que me lo mandaron, me dijeron, mira, tenés que tomar una decisión muy rápida porque si no lo haces vos, tenemos que llamar ya a otro. Y me mandan el guión y yo leo el guión y no entendí el final. Y lo cuento con vergüenza porque el final, no voy a anticipar la película para que el que no la vio, pero el final No, es, no, tienen de tarea verla. Tienen todos los presentes, tienen la tarea de bueno, verla. vean el guión, vean la película y van a entender que, ¿cómo no entendiste el final? ¿Pero qué sos idiota? Era como, lo llamé a mi representante en ese momento y le digo, che, no entendí el final. Me dijo, ¿cómo no entendiste el final? El final es toda la película. El final es como el cuentito. Y ahí me lo explicó. Y dije, ah, bueno, ok, dale, sí, dale, la quiero hacer. Pero lo gracioso es eso, ¿no? Como que yo no Sí. entendí la película. Y después dije que sí, me junté con Fabián. Fabián me pareció un genio.
un genio, Un literalmente genio así eso de la como publicidad. ya venía trabajando en publicidad, o sea, un tipo súper respetado, tenía tan clara la película que la verdad, mira, el otro día estuve con Ricardo, ¿no? Hace unos días, porque estamos formando parte de un documental sobre la vida de Fabián Bielinski. Y entonces estuvimos con Ricardo y recordábamos, ¿no? La claridad. Es una película, Nueve Reinas, los que no la vieron la van a ver y van a entender lo que digo, que es como un relojito, es un sistema de relojería casi. Cada pieza va enganchando con la otra y tiene que funcionar, porque si no funciona un engranaje, no funciona el reloj. Ujú. Fabián lo único que me pedía, no voy a adelantarlo, porque si no la vieron les estaría contando todo, pero digo, Fabián lo único que me decía es, vos cuidado. Lo único que me decía es, quiero que vos vayas por este camino, no te vayas, no te pases. Y fue tan clarito él, y tan amoroso, y tan libre, que nos permitió a Ricardo y a mí jugar durante 2 meses. Nosotros jugamos. O sea, nos reíamos, nos divertíamos y actuábamos, que yo lo digo siempre, la palabra en inglés, actuar, se puede decir act o play. Y play en inglés es actuar o jugar, que es lo mismo. O sea, cuando uno está pasándola bien, está actuando y jugando. Bien. Entonces, bueno, y además, a mí una de las cosas que más me llama la atención ahora que la volví a ver es el rodaje que tuvo muy en la calle, porque la peli tuvo como tres remakes, dos de India y uno norteamericano. No vi ninguno de esos tres. Pero la crítica que siempre escuché del remake es que le quitaron la calle, le quitaron la Sí, caminata, que es lo sí, más importante. Y ves la cámara metida en pleno, creo que es sí, Retiro, después sí, por sí, sí. cerca de, no conozco tanto Buenos Aires, pero Retiro y demás. Entonces, lo que debe haber sido ese rodaje tan de, digo, vuelve hasta el neorrealismo, de poner la cámara ahí, ¿cómo? Sí, 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 recordás lo que fue el Sí, sí. rodaje ahí. Estábamos en la calle. Y Ricardo es muy famoso, y yo menos, pero también en ese Igual, momento, o sea, disculpa, vos venías de hacer montaña rusa sí, de estar en este catálogo que muchas veces es, de vuelta, pero esta categoría que a veces es hasta injusta, de sí. galán, digamos, Sí, sí, de sí. Y tele. O Ricardo sea, venía del mismo lugar. Ricardo era un galán. Ricardo era descalificado porque todavía en esa época le decían era un galancito. mm, Eh, y de hecho, Ricardo, después de Nueve Reinas y con el hijo de la novia, empieza a ubicarse en un nuevo lugar. sí, Pero hasta sí. ahí, Ricardo era un galancito que hacía comedia, hacía Mi Cuñado en Telefe. Ese era Ricardo en ese momento. Ujú, Entonces, muy injusto, porque todos sabemos, y después lo vimos, el talento de Ricardo, y lo que puede hacer Ricardo, y lo que hoy es considerado Ricardo en el mundo, pero en el mundo estoy hablando, ¿eh? Es considerado de los sí. mejores actores del mundo. Entonces lo que digo es, hay algo ahí que vivíamos los dos, éramos los dos conocidos y teníamos que filmar en la calle. Y con Ricardo siempre lo decimos, que nos poníamos en modo invisible. Decíamos, generemos la energía entre nosotros dos de que somos invisibles y de que nadie nos mira, de que somos dos más en medio del mar de gente. Y así salíamos. Y las cámaras estaban bien ubicadas, a veces adentro de una camioneta, con teleobjetivo, y otras veces, como el plano que estamos viendo ahí, esto era debajo y ahora en la calle, en una caminata que teníamos recién, era en un subsuelo que había en la 9 de Julio, Sí. que había negocios locales, zapaterías, no sé qué, y nosotros caminando por ahí con una Steadicam que nos iba llevando. Y claramente había gente que había extras, pero casi nada. En general eran todas Sí. personas de la calle. Y creo que ese también es uno de las grandes virtudes de la película, ¿no? Recién lo decías, la película es callejera. Esta película que se hizo, la versión yankee, y se filmó en Los Ángeles nadie camina, todo es en auto. Y la Sí. película transcurre en autos. Entonces,
esta es una película para filmar en Nueva York. Esta es una película para filmar en Roma. Esta es una película para filmar en Madrid. ¿Se entiende? En urbes, en grandes centros comerciales. Sí. Y donde la gente camina y donde si chocaste pueden sacar la billetera y no te diste cuenta. Esa es la película, no en un auto. No, además, bueno, puntualmente Buenos Aires siempre tuvo esa vorágine de que, incluso, bueno, lo que nos ha pasado, al menos a mí, que soy de Córdoba, que a veces vas a Buenos Aires y en cruzar una calle le pegás sin querer a una persona, te das vuelta a pedirle disculpas y esa persona quizás ni se enteró que la golpeaste. Como que tiene Están todos acostumbrados al choque. presión. Y la película, de alguna manera, justamente habla de eso, ¿no? De que estamos todos en medio de una ciudad donde te pueden estafar o vos estafás o tenés que estar atento, que es un poco la escena que estábamos viendo ahí, atrás tuyo, que Es es más, Ricardo disculpa, le puse pausa para hacerte una pregunta que no tiene nada que ver, pero bueno, no sé si viste Porno y helado, No, la no la vi. serie. De la de Bueno, Martín, no la vi. sí, bueno, tiene un fragmento que es una sátira a esta, Sí, que sí, bueno, sí, sí, que lo era sé. una pregunta Sí, porque... sí, lo sé. Eso sí lo vi, me lo Ah, mandaron. bien, bien. ¿Perdón? No, pero me mandaron un día esa Sí. Ah, te escena. mandaron, no escuché eso. Sí. Bueno, Pero era Pero esta escena es muy emblemática porque justamente lo que está haciendo Ricardo ahí es mostrándome lo que no ve, lo que está y no vemos, lo que en el mundo, en la jungla en la que convivimos, a veces sin saber que somos el león o a veces sin saber que somos la gacela que va a ser devorada. morfada. Sí. Bueno, y con respecto bueno, nosotros en este ciclo que hicimos, mensualmente cambiamos de ciclo. Me refiero a la selección de películas que vimos. Y este mes, un poco inspirado por la situación de Libra y el presidente y toda esta cuestión, decidimos hacer La Gran Estafa, así se llama este ciclo. Y lo que me gustó, por qué puse Nueve Reinas como última película, es porque toma como ciertos homenajes a otras de las pelis que hemos visto, no solamente acá, sino en otros talleres. Por ejemplo, hay un guiño al golpe de Paul Newman y mucho de Luna de Papel, que es una película que vimos también nosotros acá. Y eso era algo que se fue dando o era algo que estaba presente. El golpe puntualmente hasta hay un seño en esa escena que alguien hace el mismo gesto que la película El Golpe. Eh, no sé si fue algo que se planteó al momento del rodaje, fue casualidad, no sé. Fabián tenía como varias, Fabián era un cinéfilo absoluto, con un montón de información, había visto, todo lo veía en cine, todo lo que pasaba lo veía y lo tomaba, decía, esto es una película de esta es una película de Orson Welles. Lo que pasaba en la vida, él lo leía cinematográficamente, todo. Había más referencias en algunos momentos de guión, algunas cosas que no quedaron, había como pequeños guiños, eran cosas absolutamente conscientes de Fabián. Ah, bien. La película, creo, Nueve Reinas, por eso Nueve Reinas, que ya lleva 25 años del estreno, este año se cumplen, creo que es una película que envejeció bien. No siempre ocurre, hay películas que las ves en el momento y decís qué buena y las ves 20 años después y decís, che, no está tan buena. Tal cual. Nueve Reinas, queda mal que lo diga yo, pero a la vez digo, yo soy súper justo, hay películas que hice que no, ni las vería ya. Nueve Reinas es una película que está bien y por ende por eso es un clásico, ¿no? Cuando yo me doy cuenta cuando voy por la calle. En general, cuando uno hace televisión, la gente te dice frases del programa que vos haces, ¿no? Al final, lo primero es la familia. Uy, es una lucha. Em, Y ahora me lo eh, venís a decir. Acá yo voy por la calle y hay gente que me dice, ¿cómo era el tema de Rita Pavone? O sea, o al final, putos no falta, lo que faltan son financistas. Me lo dice la gente en la calle. Y eso es raro que pase con el cine, porque el cine está bien ahora porque tenemos mucho más acceso y la película Nueve Reinas la podés ver si querés en no sé en qué plataforma está, Netflix o Amazon, alguna de estas, Está en Disney. o Sí. Max. ¿Está en Disney? Sí. Claro, claro, está bien. Tiene lógica, porque la había comprado Fox y estaba todo como... Sí.
Sony la había comprado, después, bueno, no me acuerdo, pero digo, dio toda una vuelta de derechos. Lo que quiero decir es, evidentemente es una película que ya es como, me pasa, y me lo dice la gente, no es una frase mía, es como una película nuestra, ya es como, es parte de la historia, es parte de la cultura argentina, y además fotografía muy bien al porteño, sobre todo, no al Sí. argentino. Es una foto del porteño, muy buena foto, muy buena radiografía hizo Fabián. Entonces, me parece que, volviendo a tu pregunta, hay un montón de referencias, hay un montón de pequeños homenajes de Fabi que hizo y que hablan de la calidad de director y sobre todo de su cultura cinematográfica. Bien. Te quería hacer consultar, en realidad, volviendo al tema en realidad es un comentario para hacer con respecto a que yo la película la vi en el 2002, la tuve que ver en Sí. realidad por una cuestión de asignatura en la facultad, y toda la vida yo pensé que era una película que se había hecho post-2001 por el tema del banco. Y sin No. embargo fue previa, entonces es simplemente un comentario que es como que fuerte, que fue tan fiel la radiografía que adelantó lo que iba a pasar un año después. Terrible, Eh, terrible. sí, De bueno, no sé hecho, de hecho, una vez en un reportaje nos preguntaron en el 2002, no me acuerdo dónde fue que estábamos haciendo algo porque la película iba a ir a un festival de películas ya estrenada, no me acuerdo, y nos preguntaron si nosotros habíamos tenido algún tipo de información, es verdad esta pregunta, sobre lo que iba a pasar en el país. Es como, nada, digo, si yo hubiese tenido una información de que iba a cerrar los bancos, de que iba a haber corridas bancarias, de que iban de que iban a guardarse los ahorros. Seguramente hubiese accionado y hubiese dicho, che, gente del país, en un año se van a quedar con el dinero los bancos. sí. Pero nos lo preguntaron seriamente. Y no fue acá en la Argentina, fue en otro país. Nos preguntaron cómo sabíamos lo que iba a pasar. No sabés, como los Simpsons, ¿viste? Que aparecen Sí, cosas que decís, ¿cómo saben lo que va a pasar dentro de 20 años? sí. Bueno, esta es la segunda pregunta que te quería hacer. Siento que voy a ser como Jordano, esas que empieza, ¿cuánto oxígeno? Eterna la pregunta. Pero El teniendo en cuenta, oxígeno, ¿cómo? ¿Cuánto el oxígeno? oxígeno. Sí. Puntualmente lo que te quería consultar era con respecto a tu trabajo hoy en día, pues yo recuerdo con Ser Urbano, creo que era el programa, comenzaste a tener un trabajo un poco más abierto hacia ciertos sectores más vulnerables, a la situación de jóvenes con problemas de abuso de sustancias. ¿Cómo analizás vos? Bueno, era una de las preguntas que tenía para la actividad de los alumnos. ¿Cómo analizás vos? Para mí es como la escena que más me gusta de la película, la escena del subte, que Juan está en ese momento que se pone un auto en una rodilla. ¿Cómo ves vos esa escena hoy? Mira, para mí es la escena más linda de toda la película. Esa es mi visión de la escena. ¿Por qué? Porque es la que tristemente, yo lo hablé mucho con Fabi, yo soy muy amigo de Manuel. Manuel es el niño Ah, con el que yo hago la escena. Soy testigo de su casamiento, o sea, y ese es como mi gran orgullo en la película, de lo que quedó de la película. Lo que quedó de la película es una muy buena relación con la familia de Fabián, una muy buena relación con Ricardo, con Leticia, pero creo que lo más lindo de la película es haber conocido a Manuel. Emanuel es un nene que hace esa escena conmigo, que era un nene de la calle, es un chico que vivió en la calle, y en esa escena creo que Fabi terminó, hay gente que no se da cuenta de la importancia de esa escena, pero para mí es la escena más clara, que es la crudeza de este mundo donde todos se estafan, pero los que pagan son los nenes, muchas veces son los nenes que están en un subte, ¿no? Que, que tienen que elegir entre jugar y el dinero, y si eligen jugar se quedan sin dinero, pero si eligen el dinero se quedan sin jugar. Esa crudeza y esa violencia a la que muchas veces los adultos sometemos a los niños, con la que los adultos sometemos a los niños. Para mí es una escena absolutamente dura y hermosa a la vez. Y por eso digo,
en este documental que estamos haciendo sobre Fabián, ese niño, Emanuel, es entrevistado también, porque me parece muy simbólico lo que Fabián puso en la película. Sí, porque a la vez creo que genera como una especie de espejo en el personaje de Juan, creo, sí, Juan, Juan, Marcos de Juan. sí. El hecho de decir que quizás él en algún momento tuvo que tomar esa decisión, porque él dice que el auto es, quizás era verso para el personaje de Marcos, quizás no, porque también tiene eso la película, es decir, cuánto de ¿Qué es lo que verdad y dice qué es él, mentira? perdón, ¿Qué es verdad y qué es mentira? sí, O sea, ¿no? ¿Qué es una actuación y qué no? Esto es lo atractivo de la película. Yo creo que lo del auto es real. Esta es una opinión mía, sí, ¿no? Que cuando él ve el auto en una vidriera, mi personaje lo compra porque hay algo que le hace acordar a su padre, a su historia familiar, y el personaje del padre no es un personaje menor dentro de la historia. Es un personaje también muy importante que aparece muy poquito, pero es muy importante. Entonces, creo que sí, ¿no? Creo que la película, en esa escena sobre todo, habla un poco de esto, ¿no? De jugar o de ganarnos la vida, de conseguir el mango o de disfrutar. Y me parece que por eso es un hallazgo tan interesante esa escena en la película. bien. Eh, Te quiero hacer la tercera pregunta y abro a mis alumnos para que me escriban por chat si quieren hacer alguna pregunta. La última pregunta para mí, que es más onda, digamos, no tiene respuesta correcta, pero yo siempre digo, todo el mundo está en derecho a tener mi opinión. La pregunta sería, ¿dónde ves que estaría Juan hoy en el 2025? Qué buena pregunta. Mira, hace unas semanas nos mandaron, hay una persona que está ahí con una idea de hacer la continuación, ¿no? Nueve Reinas Diez 2. reinas. Ponele. Eh, y es interesante, ¿no? Porque ahí plantean que Juan está en un determinado nivel socioeconómico. Yo creo que no, yo creo que Juan en este presente estaría laburando, se hubiese como... Uy, perdón, ¿eh? Sí. Que me abrió algo, ¿se escucha? No sé si será tu celular que está sonando. No, algo. Ah, ahí está, porque es una alarma. Ah, Eh, bien. no, ¿se sigue escuchando? No, ¿no? No, te escuchamos a vos. Ah, ok. Eh, yo creo que Juan se hubiese ordenado, hubiese entrado como en una etapa, sabiendo que tiene ese poder para hacer ciertas cosas y todo, se hubiese ordenado y estaría trabajando. Y seguramente con algún hijo, Mm, con otro personaje, que no voy a adelantar, pero digo, me parece que ese sería el presente que yo imagino, obvio, obvio. alejado, No, además alejado. también está esta cuestión de no olvidar la motivación, para mí, de Juan principalmente, es su amor Exactamente, por Valeria. Valeria, el personaje de Leticia Rediche. Entonces también hay una exactamente. cuestión de que viene la duda, ¿es estafador o quizás es actor más que estafador? Aunque bueno, me da gracia porque en inglés el término que nosotros utilizamos para estafador, en inglés es con, que es engaño, artist, que sería artista del engaño. Entonces, El el engaño. concepto de ponerle artista es como que da un peso nuevo a la Sí, idea. Ahí creo que ya hay un par de preguntitas, si tenés tiempo. re. Bien, pregunta Ida. ¿Qué interpretación le da... Oh, pero esto me parece acá. ¿A qué interpretación le da la cuestión del baile del martillo que no recuerda? O sea, ¿por qué crees que el personaje de Juan está constantemente sin poder recordar el baile del martillo de Rita Pavone? Pregunta Ida, ahí está. Ay, qué buena pregunta. Em, yo creo que eso me lo decía mucho Fabián, pues yo se lo pregunté a Fabián. ¿Por qué?
¿por qué mi personaje no se acuerda de algo? Y él me dijo, mira, no te hagas demasiadas preguntas, es simplemente un running gag, se llama Bien. así, ¿no? Como algo que se Un chiste repite varias veces, recurrente. claro, varias veces a lo largo de la película, que cierra al final. O sea, cierra al final. Todo lo que me pasa, cierra al final. Y él me dijo, no te hagas demasiadas preguntas. Como yo soy un poco desobediente con esas cosas, yo me hacía la pregunta. Digo, no, está bien, pero yo soy el actor, déjame preguntármelo, porque mi personaje es el que se lo pregunta. Y vuelvo a lo que dije antes, acerca de mi padre y de mi familia y del autito. Hay algo, hay algo, yo, que mi personaje tiene durante la película que tiene que ver con el padre, con la memoria de mi padre, con recuerdos. Por eso digo, eh, tanto la canción que me remite a una canción que cantaba, ¿no? Que cantaban en mi casa, como el autito, que era yo digo, jugábamos los domingos, nos quedábamos en casa, no me acuerdo qué digo, pero digo, armábamos una pista y jugábamos con los autitos. O sea, yo estoy volviendo todo el tiempo a mi infancia, que es donde aprendí ciertos trucos, además, casi naturalmente, por eso tengo un talento innato, tengo un talento que viene de mi infancia. Pero acá hay algo más atractivo también, que en la versión del guión, que no es la misma versión de la edición final, el guión arrancaba con un sueño. El guión arrancaba con un sueño que ni siquiera era mío, era un sueño de mi padre, que lo filmamos, está filmado. El otro día, de hecho, yo pregunté, che, ¿sabe dónde está ese material? Los extras ¿Está del bueno? DVD. No está. Todavía era fílmico, se filmaba en fílmico, entonces andás a ver dónde quedaron los rollos de la película, no se sabe. Pero el principio era un sueño de mi padre, que yo me despertaba en una ruta, acostado en medio de una ruta, rarísimo, rarísimo. Ahora, por eso digo, ante la pregunta, ¿por qué yo recuerdo esa canción o por qué estoy tratando toda la película de recordar una canción? Creo que para generar un lazo, un nexo entre el pasado y el presente y por ende el futuro. Bien. Sí, porque la peli tiene, a ver, estaba en su momento un director que se llamaba, bueno, todos lo conocemos, se llama Hitchcock, que hoy, con la mirada de hoy, es una persona que su arte está bueno, pero su persona no tanto, que cuando una actriz le decía, ¿por qué mi personaje hace tal cosa? Y él le contestaba, porque está en el guión. ¿Y cuál es mi Sí, motivación? Tu salario, le respondía él. O sea, como que era una cuestión de ser un déspota total, como era él, pero muchas veces existe esta cuestión de decir, yo quiero que, por decirte, el auto sea rosa, porque quiero que el auto sea rosa, bien, no hay más, no hay más cuestiones. En el caso de lo que dice Fabián, está la idea del chiste recurrente, pero también es la idea de la vuelta constante en la infancia, que a la vez que es un poco lo que lo humaniza más al personaje de Juan en referencia al personaje de claro, Marcos. Eh, claro. esta Sí, cuestión. lo Sí, que, lo que Fabián quería, me parece, y por eso es tan inteligente el guión. El guión es inteligente, es un guión inteligente. O sea, te puede gustar más, menos, pero es un guión inteligente. Está bien hecho, está bien construido. Como dije, lo que necesitaba el guión era que fuera un engranaje, que todo encaje. Es un funcionamiento de relojería. Y para eso sí, tenés que ser inteligente, porque tenés que pensar en varias cosas. Si sacás una de acá, se te desarma acá. Em, y Fabián, al meter el autito, al meter mi desilusión cuando él, no sé, le roba a una, ¿no? A una abuelita, dice. O sea, la necesidad de estar como recordando una canción hace que el público se enternezca y que vea al malo. El malo es el otro.
el estafador que no le importa, sin ningún tipo de, ¿no? de Reparo. conciencia ni de culpa, es Ricardo, es Marcos. Y eso está Sí. muy bien construido, eso no está puesto porque sí. Por eso es No, inteligente. además, uno de los detalles que me parece que no es menores en la película es que Marcos estafa a su propia familia, que no, no es algo menor, Estafa al estafa a su... hermano, a la hermana. Claro, estafa al hermano y a la hermana. Sí. Los Eh, estafa. Y además justificando, diciendo, si yo no lo hacía, lo hacía. El personaje tiene como algo, ¿no? En relación a estafar a un abogado o estafar a alguien, es, si no lo hacía yo, lo hacías vos. Si yo no te estafaba, me estafabas vos. Que es un poco esto, tiene que ver con esa interpretación social, que es, yo salgo a la calle, esto es una jungla, si yo no como, me me comen. comen. Esa es un poco la idea y la justificación que tiene el personaje de Ricardo. Sí. Bueno, te preguntan acá con respecto muchas veces está el physique du rol que hay, que tu Sí, personaje es más angelado, digamos, cuando en realidad sí. era el orquestador magistral de la situación. Mm. Eh, Ante esto, ya habiendo blanqueado vos el final, yo no sabía sí, si a todos lo habían visto, pero digo, lo único que me pidió Fabián es, por favor, que no se note. Si no se nota que vos lo vas a cagar, la película va a funcionar. Me dijo. Y de hecho, el otro día hablábamos con Leticia de un riesgo que tomó Fabián, que es que en un momento Ricardo le pregunta a Leticia en unos pasillos donde estábamos haciendo la escena, le pregunta, ¿estás de novia? Y ella le dice, sí. ¿Lo conozco? No creo, es un buen tipo. Y Leticia me mira a mí. Es, es un detalle muy pequeño, pero Leticia me mira y contesta. Y Fabián la filmó 2 veces. Dijo, en una no lo mires a Gastón, en otra míralo. Y quedó la que me mira, que si volvés a ver la película sabiendo el final, decís, ah, mira vos, a lo mí miró a personalmente, Gastón. a mí Sí, lo que más lo devela para mí es el beso, porque termina siendo algo... Es claro, cierto que la verdad está más en las sutilezas que en las cosas más expresas, pero el beso también es como... iba a hablar de eso. O sea, sí, de hecho, el beso, yo entro, le doy un beso y salgo y le miento a Ricardo. Porque le dije en realidad que me había olvidado los cigarrillos. sí, Yo la beso, pero cualquiera de las dos interpretaciones sobre ese beso es lógica. O mirá qué valiente fue y besó a una mujer. O, bueno, el que sabe el final dice, la besó porque era la novia. sí, Y después, en un momento, ya sobre el final de la película, yo le digo, ¿estás bien? Le pregunto, ella se sienta sí. al lado mío en la barra del bar, y yo le pregunto, ¿no? Que también podés decir, bueno, se lo estoy preguntando con una determinada intención, ¿estás bien? O sea, algo así le pregunto, no me acuerdo exacto. Pero en realidad también tiene lógica si se lo pregunto a una persona a la que yo no conozco. Che, ¿estás Obvio. bien? Es la empatía. Además, va de la mano de este personaje que hablamos que es más, digamos, humano comparado con el personaje de Marcos. Pero también es Claro. lo que hablamos muchas veces en clase del tema del contrato que se genera entre la historia y el espectador. Muchas veces yo Sí, digo, vos comprás que estos dos están buscando las nueve reinas, vos comprás que se les sí, complica. Una de las cosas que íbamos a hablar hoy de la parte teórica es el giro argumental. La película me hace acordar un poco a Parásitos, en el sentido de sí, que el guión clava volantazos fuerte, como que sí, va hasta que cuando le roban las estampillas falsas, es como que empieza sí, otra película. Entonces están esos volantazos que van, que son propios de este contrato que digo que hay entre el espectador y la película. sí. Sí, Sí, Fabi, eh, eh, ese contrato del que hablas, que estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que es un acuerdo, ¿no? Es decir, que ese acuerdo se da cuando alguien te está contando bien el cuento. Esto ocurre hasta en una reunión de amigos.
Si alguien te está contando mal el cuento, te dormís o te aburrís. Si alguien que te está contando el cuento, decís, hacé conmigo lo que quieras. ¿Me querés contar una historia y va a durar 25 minutos? Contámela, porque me la estás contando bien. Y en ese relato que te pueden hacer en una reunión familiar, el tío que te está contando la historia o el abuelo que te está contando la historia, se puede dar lujos, decir, y no sabés, mientras pasaba eso, Boca ganaba 1-0. Y decís, ¿pero qué tiene que ver con la historia? Claro. Nada, pero es un lujo que me quiero dar. Fabián, en ese sentido, confiaba en que el guión era lo suficientemente sólido que iba a enganchar al espectador y después se podía dar ciertos lujos, ¿no? Como esto del beso. Eso del beso es un lujo, el beso a Leticia, es un lujo que también podría no haber estado. Lo que hacía Fabián con eso es decir, mirá cómo me doy este lujo. Que se besen, nadie va a Ujú. sospechar. Era riesgoso. O esto que digo, dejar el plano donde Leticia me mira y contesta, es riesgoso, porque también podría sacarlo, ¿no? Que no nos juguemos tanto, porque si no la gente va a decir, ah, estos son novios, y se cae la película. Si se cae Totalmente. la película, no tiene sentido. Eso también tiene que ver con la confianza de un director, de guionista a director, ¿no? Y esa confianza te la transmite como director, se la pasa al actor, y el actor trabaja más seguro, porque decís, hay una frase, esto es muy interesante, muy interesante. Hay una frase en un libro, no sé si es verdadero o falso, de David Mamet, que Fabián lo admiraba mucho, o Free Play, que es un libro de- ¿cómo se llama? De actuación también, pero bueno, creo que está en verdadero o falso, que dice, así como un piloto de avión no tiene que mover las manos para que el avión despegue, el piloto de avión tiene que apretar los 5 botones y tirar la palanca, y el avión va a volar. No tiene que hacer cosas o soplar para que el avión despegue. Lo mismo ocurre con el actor. Cuando el guión está bien escrito, el actor no tiene que hacer de más. Tiene que ir respetando el cuentito. No, si no, estás sobreactuando, y la sobreactuación a veces lo que hace es hacerte perder el hilo. Es muy interesante eso. En esta peli el guión es de relojería. Todo funciona impecablemente y entonces lo único que tenemos que hacer, nada más, es ajustarnos a ese guión, dándole obviamente vida y jugando y todo, pero no haciendo de más, porque hacer de más, lo decía Ricardo, Ricardo me lo dijo, es una frase que nos pasamos entre los actores. Yo se la paso ahora a los más jóvenes, que es, en cine, menos es más. Y Ricardo todo el tiempo me decía, economía de gestos, menos es más. No es necesario hacer más, está bien contado, hagamos lo justo. A mí personalmente, que lo veo mucho en la comedia, a eso, que muchas veces noto, bueno, últimamente estoy más metido en lo que es teatro que lo audiovisual, pero noto muchas veces la necesidad del actor de ser gracioso, cuando yo les digo, en realidad, si No, vos bueno, al momento que te querés hacer gracioso, ya está, perdiste el público. perdiste. Eh, Ahí hay otra frase que dicen, el chiste del chiste mata el chiste. Si hay un chiste y vos te haces el gracioso con el chiste, mataste el chiste. En la vida para mí, pero digo, a mí los contadores de chistes y de cuentos que más me hacen reír son los serios. Ujú. Lo- lo- los que no te la sobreactúan. O sea, lo gracioso es el chiste. También cómo lo contás, pero no es necesario contarlo haciéndote el gracioso. A veces hay contadores, no sé, Verdaguer, o sea, era un tipo que contaba cuentos, chistes, y no era que estaba haciéndose el gracioso. Al contrario, era bastante serio, estaba siempre como, no sobreactuaba. A mí me causan gracia eso. Sí, volviendo al tema de esta cuestión de que hablamos del contrato, del contrato entre cosas, muchas veces cuando teorizamos es la diferencia entre la historia y el relato. La historia es lo que, en el caso de Ana Reina, es lo que descubrimos al final, que en realidad todo había sido una orquestación entre Valeria y Juan para hacerlo, pero el relato elige empezar
en la estación de servicio Sí, y avanzar desde ahí. sí. Y en realidad, bueno, una cuestión anecdótica, lo que voy a comentar, con esto que decís vos de cómo el relato es lo que hace a la historia. Hace no mucho estaba en una reunión familiar con una persona que la conocía por primera vez, esta chica, eh, y de repente prenden un ventilador atrás mío y yo pensé que había alguien, me doy vuelta y le digo, "Oh, pensé que iba a tener un momento Mónica Seles". Le digo yo, Mónica Seles fue una tenista que vino alguien y me dice, yo estaba ese día en el partido, me dice. Cuando la acuchillaron, Sí. Y le cuando... digo, contame cómo fue. Me dice, sí, estaba mirando el partido, viene un tipo y le apuñaló. Le digo, no, no me lo contés así, contame, estaba sentado, había sol, estaba viendo el reloj, qué sé yo. Y es como que siempre digo, si a mí me hubiera pasado eso, yo lo hago, no sé, 5 temporadas, como que esa cuestión de la diferencia entre el relato y la historia. Eh, por eso, ¿alguna pregunta más tiene alguien para realizar? Estoy viendo el chat. Acá me llegaron. Sí, bueno, hablan puntualmente que, bueno, por ejemplo, Yolanda comenta que al momento de ver la película sentía que él se enamora desde el primer momento de ella, bueno, ya después descubrís que venía de antes la cuestión. Eh, y por último, sí, bueno, y en realidad, bueno, felicitaciones, que es la actuación tuya lo que hace que el final sea tan sorprendente, ese volantazo final. Bueno, gracias por eso, porque cuando gracias por el piropo, porque vuelvo a decir, cuando Fabián me dijo, mirá, de vos depende que salga o no salga la película. Si la adelantamos el final, gran parte del cuento, del chiste se pierde. Sí. Un poco volviendo a lo que decía Leo, si te querés hacer el gracioso, perdemos el chiste. El chiste es, hay un final y hay que esperar 1 hora y pico, 1 hora 40 para el final. Si lo Sí. contamos antes, se pierde el chiste. Entonces, yo trabajé toda la película con esa presión, pero también con esa condición, que en realidad era muy linda, porque es como una data para el actor muy importante, es como el riel en el que te podés mover. Vas a avanzar, pero esa es la vía. No te vayas de la vía, porque descarrila el tren, ¿no? Entonces, eso es muy lindo, te da En, seguridad. en diferentes entrevistas a veces que veo que le hacen a actores, realizadores, muchas veces utilizan la metáfora del equilibrista. De hecho, decir que el acto del cable alto, que es decir, que si vos Sí, perdés 1 gramo sí, básicamente equilibrio, se sí, desmorona todo. Y es como que es siempre eso, ¿eh? veo esa metáfora Es eso, utilizada. es eso, es Bien. eso. Bueno, una última pregunta para hacerte. Una película que nosotros analizamos acá, que es en cierta forma contemporánea a Nueve Reinas, pero en cierta forma a la vez distinta, es Pisa Birra Faso. No sé La si la nombré hoy. viste. Y la nombré Que, hoy. sí, que formaba parte de este nuevo cine argentino. Me da gracia porque en la facultad, cuando estudiábamos la Nouvelle Vague, un profesor Sí, dice, bueno, ¿cómo le van a decir la nueva ola si todas las olas son nuevas? Entonces, como que es esa cuestión claro, 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 de- claro. del nuevo cine argentino. Y en cierta forma, como que, no sé si a vos te parece como que son dos caras de la misma moneda la película, porque en cierta R. forma... ¿Cómo? Recontra, sí. Bien, Sí. Por eso yo incluí en ese listado Mundo a Bruto. Buenos Aires viceversa, Viceversa. una película de Agresti. Esa película de Agresti, hay mucha calle, mucho robo, robo me refiero a cámara grabando situaciones concretas de la calle de Buenos Aires. Ujú. Es una película, Buenos Aires viceversa, muy, muy, muy porteña, eh, muy y desarmaba el relato, lo desarmaba el relato, no seguía un relato, sí seguía un relato lineal, pero con cosas raras en el medio. Pizza Birra Faso me parece que es una película recontra urbana, mucho más barro, tiene más barro, porque el relato es, bueno, de pibes que están en otra, Ujú. pero
hay algo que también es interesante, cómo Pizza Birra Faso acompaña a esos chicos durante el tiempo que no me acuerdo cuánto lleva, pero me acuerdo de escenas en el obelisco, o sea, hay como, ¿no? Como hay algo del acompañar a dos personajes que Nueve Reinas lo tiene. Nueve Reinas acompaña un día a dos personajes. Si lo pensás, la película es esa. Es dos personajes acompañados por la cámara. Entonces, sí, estoy de acuerdo. A mí es una película que me gustó mucho. Yo la fui a ver el día del estreno al cine y me parece que tanto Bruno Estañaro como Adrián Caetano, enormes directores los dos, lo vamos a disfrutar ahora a Estañaro con El Eternauta, con Sí. Daniel, que yo vi un poco, bastante de la serie y es una locura. Sí, bueno, cuando tenía 12 años me regalaron mi abuelo me regaló el cómic, así que es algo que siempre me sorprendió, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero siempre me sorprendió lo cinematográfico que era El Eternauta como cómic. Recontra, Entonces, y recontra. está la duda de si va a estar la batalla de la cancha de River, bueno, está bueno, no sé si podés comentar al respecto. No, no Eh, sé eso. ah, No bien, pregunté. Yo no lo pregunté porque no quiero saberlo. ah, Quiero ok. sorprenderme como espectador. Bien. Bueno, Gastón, primero y principal quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo de participar acá con nosotros. O sea, es redundante mencionar lo valioso que es, o el tiempo es valioso para todos, pero yo creo que hay cuestiones de agendas un poquito más ajustadas para unas personas que para otros, así que te quería agradecer, creo que todos estamos muy agradecidos de tu visita. Yo creo que con esto ya cierro el taller y vamos a ver adolescencia la semana que viene, pero no. No, bueno. Así que bueno. No sé si querés contarnos, ¿tenés algún proyecto ahora en... Sé que tenés mucho de tu trabajo social, lo veo en tus redes y demás. Si tenés algún proyecto que estés ahora en puerta en estos momentos. No, bueno, estoy trabajando mucho con la prevención de adicciones, por un lado, con mi fundación. La situación está muy compleja en todo el país, en toda Latinoamérica, así que estamos agrandando el trabajo a Latinoamérica entera. Pero más allá de eso, estoy con un par de proyectos. Hay una película sobre la vida de Manuel, sobre un momento determinado de la vida de Manuel Puig, que, que me llamaron para hacer, que está muy bien la peli, es un guión muy duro, para que yo haga de Manuel Puig. Después hay otro proyecto en Colombia, hay otro proyecto para filmar en San Juan y en Mendoza, de cine, tres películas, esas son tres películas. Pero además yo Disculpa, ¿en rol de escribí productor o de actor? Perdón, que te interrumpa. actor, De actor. actor. Bien. Actor. Y después yo estoy con tres proyectos míos, o sea, cuatro proyectos míos cinematográficos. Dos guiones que escribí, tres guiones que escribí en realidad, son un montón de proyectos. Uno sobre la vida de un padre y un hijo, otro sobre la vida del padre Mujica, de Carlos Mujica, y Ah, la otra sobre, bueno, una historia que tiene que ver con los medios de comunicación. Y después estoy armando además una película con mi hija Muna. Yo tengo una hija que tiene 16 años, y estamos armando una película juntos, sobre una historia real de la resiliencia de una chica que es una historia absolutamente conmovedora y estamos trabajando en ese guión juntos con mi hija. Así que ahí vamos. bien. Disculpa, te hago una pregunta y es quizás desde mi ingenuidad al respecto. Con respecto a tu fundación, ¿sentís que el cine ayuda o funciona como herramienta en esas cuestiones? Pregunto sinceramente desde la ingenuidad. A veces sí, yo creo que podría haber más compromiso y no estoy con esto queriendo hablar de nadie en particular, hablo de todos nosotros, yo me incorporo. Creo que el cine podría, tomar algunos temas sociales y diversificarlos, ¿eh? No hablar solamente de un tema que el cine argentino ha hablado. Me refiero a poder retratar. Vuelvo a decir, no creo que sea la obligación del cine hacerlo, no creo, pero siempre, eh, es bienvenido cuando el cine puede contar una historia, ya sea en una comedia, en un drama, en un documental. Hay un montón de maneras de contar cosas que nos pasan. Y vuelvo a decir, a veces eso que nos pasa
es por ahí la historia de una niña o de un niño, que pueden ser cualquiera de ustedes. Eso es lo que más, es lo más Sí. hermoso. Que no es necesario ir a hablar solamente de desaparecidos o solamente de violación o solamente de... No, a veces en un pequeño relato de una historia bien contada, de una niña que nació en 1950, que le pasaron tal y tales cosas, decís, estás contando un montón de cosas de un país, estás contando un montón de cosas humanas. Eso sí, lo que para mí tiene que tener el cine es compromiso humano. Cuando digo compromiso humano es compromiso emocional. Si una historia es una historia escrita, tiene alma, va a modificar otras vidas, va a transformar, va a tocar, vuelvo a decir lo que dije antes, a todos los que estamos acá seguramente alguna película nos emocionó, alguna película nos conmovió, alguna película nos horrorizó y alguna película nos hizo reír. Eso es oro en polvo. O sea, eso es la vida. Que algo nos toque. Y eso es lo hermoso del cine. Lo mismo que pasa con una canción. Lo que digo es, en el cine, como bien dijiste antes, Leo, confluyen un montón de artes. ¿Confluye la música? Claro. Las películas tienen canciones. Y a veces cuando vemos una escena, recordamos la escena con la canción. ¿La película tiene fotografía? Claro que tiene fotografía. La película tiene vestuario, claro que tiene vestuario. La película tiene edición, la película tiene maquillaje. Son un montón de áreas de la expresión que confluyen en una película. Es hermoso. Entonces digo, Sí. eso es. Bien, se me fue justo lo que te iba a preguntar con respecto a esto que quizás un poco, en realidad es un comentario, no tanto una pregunta, lo que al menos yo siento que pasa con el cine es un poco la falta de federalismo que hay en el cine, No, no. pero, y obviamente es simplemente un comentario, que está esta cuestión, por ejemplo, una de las series más vistas ahora es Envidiosa, la de Licia Sí, Siciliani, y está esta idea de que si te fijas, todo se desarrolla en Puerto Madero, o sea, es no solamente, porque ni siquiera podemos decir que son películas que se desarrollan en Buenos Aires, porque ni siquiera es Buenos Aires, es no. una parte, Parte de Buenos Aires. Sí, ¿perdón? muy. Sí, una parte además medio. Sí, poco Buenos Aires. Está bien, Puerto Madero es Buenos Aires, pero es una cosa medio sin demasiada personalidad en relación a la historia. Pero bueno, sí. Sí, para mí el tema del federalismo, de lo federal en el cine, bueno, es una deuda, siempre lo fue, siempre lo fue, siempre lo fue. Ojalá eso podamos ir cambiándolo, ojalá podamos ir desarrollando nuevos proyectos que hablen de una identidad de país, una identidad Sí. federal de verdad. Sí, incluso la escucho mucho a veces a Lucrecia Martel que habla del tema, que una de las críticas que ella siempre, no estamos yendo, pero una de las críticas que siempre hace ella es puntualmente que dice, ¿por qué todas las películas se desarrollan en countries de Buenos Aires? Como que, obviamente, no todas las películas, pero lo que muchas veces se No, refiere al bueno, mainstream, sí, es en los countries de Buenos Aires. Y a la vez está bueno porque, bueno, Lucrecia Martel es uno de los grandes referentes del cine en Argentina y tiene bueno. muchas de sus historias en Salta, que es un poco lo que a veces uno más, es como esa bocanada de aire fresco, a veces uno siente Es en cine. Salta, claro, Lucrecia cuenta Salta y no por eso deja de contar lo que nos pasa. O Obvio, sea, obvio, obvio. veo la historia de la Ciénaga y la opresión y la cosa dentro de una casa y el alcoholismo y la dejadez y todo, ¿no? Y está contando una historia universal y transcurre en Salta. Eso es lo más atractivo de todo, ¿no? Que no importa dónde está ocurriendo. Si está bien contada, es universal, es humana Totalmente. y llega al corazón. Así es. Bueno, en esa nota, de vuelta, agradecerte, Gracias. felicitarte. Si me permitís, le digo a los participantes si se quieren poner para hacer una captura de pantalla, cual selfie. Sí. Así que bueno, muchas gracias. En 5 4 3 10 whisky. Ahí está, otra por Desanimal. Bueno, después, si querés, te etiqueto, te Sí, por comparto favor. las imágenes. No sé si, Gracias, por chicos. último, ¿alguien quiere decir algo más? Digo porque no queremos retenerlo el señor más tiempo. ¿No? Bueno, Gracias. Gastón, de vuelta. No, 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 no. Más que gracias, no me salen otras palabras. Así que Gracias. te Estamos en agradecemos todos contacto. Lo por. que necesiten me avisas, Leo.
Gracias. No aflojen, vamos con todo. Bueno, es más, ya que te tengo, te comprometo. Estaría bueno quizás en Dale. alguna oportunidad, bueno, tenemos gente de diferentes lados, tenemos de Córdoba, de Jujuy, está presente ahí Raúl, de diferentes lados. En caso de alguna vez, ahora está el Bafisi, quizás en alguna edición futura, hacer una Dale. visita y bueno, para una especie de, qué sé yo, una masterclass o una Cuentan charla. conmigo. Cuentan ¿Cómo? conmigo, Leo. Bueno, Cuentan conmigo. bueno, gracias en Gracias, nombre de todo el gente. grupo, de vuelta, feliz. Beso y abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Ahí se expira. Bueno, esperen que les active ahora los micrófonos a cada uno. Eh, Bien, ahí pueden activar sus micrófonos cada uno nuevamente. Así que, No, Juan. Ídolo, No, ídolo, total. Para Leo, no para Gato. ¡Aplauso, Leo! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡Bravo, Leo! Qué ¡Qué sorpresa! ¡Qué hermoso! ¡Qué linda esa! Yo Yo digo estoy que llorando vos- toda la segunda pero uno, parte. ¿viste? ¿Cómo me emociona este hombre? Morí de amor, Leo, por favor, pero no por vos, ¿eh? Por vos, digo. bueno, Muy bien, Leo, muy bien. yo creo que es un momento para cerrar la clase, porque creo que